Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Regresa una vez más la NBA a la Ciudad de México. Ya son 25 años de presencia de la Liga Profesional de Básquetbol de los Estados Unidos en nuestro país, en específico en la capital del país. Y ayer el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, presentó todos los detalles de los dos encuentros que se van a realizar en la Arena Ciudad de México. Fueron presentados oficialmente los partidos de básquetbol de la NBA que se realizarán en la Arena Ciudad de México el 7 y 9 de diciembre, entre los Nets de Brooklyn contra el Oklahoma City Thunder y el Miami Heat. En el marco del 25 aniversario en que la NBA organiza partidos en nuestro país, el jefe de gobierno y el director general del Indeporte resaltaron que la Ciudad de México se consolida como la capital del deporte, después de consolidar la organización de eventos internacionales de gran atractivo como la Fórmula 1, partidos de NFL, el Tour de France, entre otros. 7 de diciembre, en punto de las 8 de la noche, estarán jugando los Nets de Brooklyn contra los Thunder de Oklahoma. Este será el primero de los partidos. Y el segundo, que será el sábado a las 5 de la tarde, entre los Nets de nueva cuenta y Miami Heat. Así que, pues, dos partidazos, dos partidos en tu ciudad es verdaderamente algo pues, que solamente puede pasar aquí en la Ciudad de México. Recordó que hace un año la NBA colaboró con la remodelación de canchas de básquetbol en la Magdalena Mixhuca, y ahora este complejo deportivo quedará mejor con la remodelación que tendrán las instalaciones que fueron sede de los Juegos Olímpicos en 1968. Si bien es el último evento deportivo de talla internacional que la Ciudad de México albergará este año, el compromiso para mantener la agenda del 2018 con más atracciones deportivas se mantiene, indicó el mandatario. Todavía tenemos un proyecto bien importante que va a ser el más grande de todos, pero va a ser cubierto. Ese también lo estamos trabajando ya. Y paralelo a ello, estamos trabajando también para que la Ciudad de México pueda ser sede de la competencia de triatlón. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias. Bueno, ayer jugadores de los Nets, precisamente en estas actividades que siempre hay alrededor del gran evento, se dieron tiempo para rehabilitar una escuela ubicada en la zona de la colonia Linda Vista, ya en la Gustavo A. Madero. Se trató de la escuela Miguel A. Quintana, como lo vemos en la pantalla. Pintaron bardas, donaron 20 computadoras para el colegio, también rehabilitaron 2 canchas de básquetbol que se encuentran en el inmueble. Así, esta labor social de las figuras de la NBA que hoy tendrán su primer partido. Precisamente, vamos a ver, hoy será el primer partido de los dos, la doble cartelera que habrá en la Ciudad de México. El primero de ellos será este que estamos viendo, los Nets frente al Oklahoma Thunder a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México, allá por los rumbos de Azcapotzalco. Y precisamente sobre esto estuvieron hablando las redes sociales, muy activas, hablando de los NBA Global Games, que es esto de la gira que hacen los partidos de la NBA por diferentes puntos del mundo. Le toca a la Ciudad de México con doble cartelera. Precisamente, ya lo decíamos, ayer el jefe de gobierno presentó todos los detalles de este evento que solo confirman a la Ciudad de México como la capital del deporte. Y bueno, recordemos que Alberto del Río, el luchador, iba apenas hace un par de semanas a realizar una función benéfica para las víctimas de los sismos. ¿Qué pasó? Es el hijo de Alberto del Río, que se emocionó y quería hablar de su papá. Bueno, esta función benéfica que tuvo que ser pospuesta se va a realizar en el barrio Bravo de Tepito el próximo mes de enero. La función de lucha libre que realizaría Alberto el Patrón a beneficio de los niños que perdieron a sus padres tras el sismo del pasado 19 de septiembre ya tiene nueva fecha y será el 20 de enero, cuando el Deportivo Morelos, ubicado en el barrio de Tepito en la delegación Cuauhtémoc, reciba la lucha estelar encabezada por el ídolo internacional Alberto el Patrón en un triangular ante Cibernético y Dr. Wagner Jr. Vamos a tener a Octagón, a mi padre Dos Caras y a Solar contra Canek. Se revive esa rivalidad del toreo en esa lucha semifinal. Fuerza Guerrera y uno de mis mentores en vida y en profesión, el Pirata Morgan. Vamos a tener también a Tinieblas Junior en otra lucha haciendo causa común con Místesis, que también me llamó para sumarse a al cartel.
Además de la función, Alberto el Patrón realizará una subasta de la playera del Cruz Azul y Toluca, autografiadas por los jugadores, además de sacar un calendario donde lo recaudado será donado a la Fundación del Luchador, con el objetivo de ayudar a los niños damnificados. Con imágenes de Javier Martínez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Esta noche el primer capítulo de la gran final de la Apertura 2017. Viene el primer round entre los Tigres y el Monterrey en la casa precisamente de los universitarios. A las 8 de la noche en el estadio universitario, Tigres recibe la visita de Rayados del Monterrey. Y ya para despedirme, Alejandra tomó hasta este video hablando de fútbol. Se trata de un equipo femenil de Guatemala, de una zona, de una aldea indígena que se llama Xejuyup, si los podemos ir viendo, precisamente tienen la peculiaridad de que precisamente para mantener sus tradiciones, ellas mismas bordan su uniforme. Esto que estamos viendo, aquí les vamos a prepararse para el partido y es con esta finalidad de mantener sus tradiciones. Es un torneo que se juega entre aldeas de esta zona de Guatemala. ¿Cuál es la condición? Precisamente esta. Todas tienen que tejer su propio uniforme. Les ha costado muchísimo trabajo a estas mujeres. Primero que les permitieran jugar, por cuestiones, ya sabemos, de machismo y de sexistas y demás. Y después, ya que consiguieron jugar, bueno, pues han tomado como estandarte esto, de tejer sus propios uniformes para poder jugar y darle rienda suelta dentro de una cancha de fútbol a su pasión por el fútbol. Esto sucede en Guatemala, es la aldea indígena de Xejuyup, allá. Oye, pues qué importante mensaje están mandando dentro de su comodidad, ¿eh? Sí, Son claro, independientes, deportistas. Y mantienen sus tradiciones, ¿no? Este interés por mantener precisamente sus orígenes. Es la información deportiva, Alejandra, muchas gracias. Ricardo,